y vamos a hablar esta mañana de un tema muy importante como para los cristianos, ¿no? Que a veces nos olvidamos. Vamos a hablar mucho de la reverencia, ¿no? Y vamos a ver algunas cosas a las cuales tenemos que tener reverencia en nuestras vidas como hijos de Dios. Y algunas cosas son obvias, pero a veces se nos olvida y fallamos en esto como hijos de Dios, ¿no? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, el segundo libro, Éxodo capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 5. Éxodo capítulo 3, versículo 5. Ahí sabemos de la historia de Moisés, ¿no? Cuando el Señor lo llama mediante algo sobrenatural, ¿no? Como era un árbol ahí, la zarza ardiente, y ahí el Señor le da el mandamiento, ¿no? Y lo manda a Israel, a liberar a Egipto, a liberar a su pueblo Israel. Y el versículo 4 dice, viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y Jehová dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y luego el Señor se presenta, ¿no? Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Moisés teniendo reverencia a Dios. ¿No? Esta reverencia es un temor, un respeto. Vamos a hablar de eso, de respeto, eh, un respeto reverente a las cosas del Señor, ¿no? Entonces, primeramente, reverencia a Dios, ¿no? Y aquí le dice, no te acerques porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y aquí no está diciendo que la tierra donde estaba él, ahí en esa parte, en el desierto, en Horeb, no era que eso mismo era santo, ¿no? Porque la tierra es como tierra en cualquier lugar. Él se está refiriendo porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. No, Dios le estaba hablando personalmente a Moisés. Y por eso le dijo, el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y Moisés tuvo respeto y no se atrevió ni a mirar a Dios, ¿no? Esto debemos aprender, a tener reverencia como hijos de Dios. A veces estamos en la iglesia, y vamos a hablar más adelante de eso también, y no tenemos a veces respeto, ¿no? Por las cosas del Señor. Pero el Señor nos indica que donde Él está, y sabemos que el Señor está en todo lado, donde Él está es un lugar santo, un lugar donde debemos tener una reverencia, un temor al Señor, ¿no? Y vamos a ir a otros versículos más, pero primeramente vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por estar reunidos aquí. Gracias porque cada hermano ha dispuesto su corazón para estar reunidos en este medio. Te pedimos que tú nos bendigas con tu palabra, que tú puedas ayudarnos a entender lo que tú quieres decirnos y no solo entender en nuestra mente, sino también aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Te pido también que me puedas bendecir, Señor, a mí para que yo pueda impartir lo que tú quieres que sepamos y aprendamos o recordemos esta mañana, Señor. Te pedimos todo esto en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a otro versículo, en Josué. Josué capítulo 5. Si pueden subirlas, Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, versículo 15. Y en esta porción de la escritura tenemos algo parecido. Pero en este caso con Josué, el sucesor de Moisés. Josué capítulo 5, el versículo 15. Ahí dice, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 13, para tener un poco de la historia ahí. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él,
Le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová responde a Josué, quita el calzado de tus pies, lo mismo que le digo a Moisés, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Este príncipe del ejército de Jehová es el Señor, ¿no? El Señor mismo que está ahí en presencia de Josué, y Josué se postra, dice, apenas lo ve y él le dice que yo soy príncipe del ejército de Jehová. Josué se postra, ¿no? Postrándose sobre su rostro en tierra, le adora. Es lo que debemos aprender, ¿no? Aquí Josué estaba teniendo reverencia al Señor, postrándose. Esa era una forma que los judíos mostraban reverencia a algo. Nosotros como cristianos, apenas sabemos que el Señor está en medio de nosotros, debemos tener esta reverencia y postrarnos, esta actitud de humillación, de humildad ante el Señor. Pero a veces nos olvidamos, ¿no? Y sabemos que el Señor está con nosotros, pero es como si no estuviera, ¿no? O cuando vamos a la iglesia, estamos ahí congregados y a veces no tenemos reverencia, estamos en otras cosas. Pero el Señor quiere que cuando Él esté, donde Él está, nosotros debemos tener una actitud de reverencia, de humildad, como lo tuvo Josué. ¿No? Y él dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Josué estaba dispuesto a recibir algo del Señor, ¿no? Él estaba con hambre, podríamos decir, de lo que el Señor quería decir a su siervo, a él. Lo mismo nosotros, ¿no? Debemos tener, ojalá tengamos perdón, esta, esta, este deseo de recibir algo del Señor, no cosas materiales, ¿no? Estamos hablando, ¿qué quiere Señor que haga? ¿Qué quiere Señor? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Ese debe ser nuestro deseo. Eso muestra reverencia al Señor, que es Jehová de los ejércitos, ¿no? Entonces veamos qué actitudes tenemos en nuestra vida que muestran una falta de reverencia y de respeto al Señor. Vamos a ver un versículo más en cuanto a esto, a Salmos, el capítulo 33, ¿no? Salmo 33, el versículo 8. Salmo 33, 8. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo, y fue hecho, él mandó, y existió, ¿no? Es el Dios que tenemos, es un Dios que al principio en el Génesis, él creó el universo solo con decir, ¿no? Esto nos muestra el poder, un ser supremo al cual le debemos temer, debemos tener respeto. Y no solo nosotros, ¿no? Tal es el grado que el Señor merece un respeto, es que toda la tierra, dice ahí, ¿no? Todos los habitantes del mundo. Entonces, más aún nosotros como cristianos, como personas que hemos sido salvos por la gracia del Señor, cuánto más nosotros debemos tener este respeto y esta reverencia por las cosas del Señor, por el Señor mismo, por la presencia del Señor. Entonces es importante, hermano, hermana, que reconozcamos esto. A veces en nuestra vida no tenemos respeto por las cosas del Señor, si somos honestos, ¿no? Entonces, primeramente, tenemos que tener una reverencia, un respeto a las cosas del Señor. Segundo, también hemos hablado un poquito ya, pero reverencia a la casa de Dios, a la casa de Dios. Vamos en sus Biblias al capítulo 2 de Juan. Juan capítulo 2. Y aquí vemos la historia, ¿no? El único acto que tenemos registrado en la palabra del Señor, cuando dice el Señor Jesús, nuestro Salvador, se enojó, ¿no? De verdad. Y sabemos, ¿no? La historia que Jesús fue al templo y encontró un montón de personas haciendo negocio dentro del templo, ¿no? Vendían bueyes, ovejas, estaban vendiendo
haciendo cambio, habían cambistas ahí sentados. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Como el Señor Jesús tenía reverencias a su Padre, reverencia a la casa de Dios. La Biblia dice que le agarró un azote de cuerdas y echó fuera a todos. ¿No? Se imaginan ahí el Señor Jesús echando a todos con su azote de cuerdas, a todos los que estaban vendiendo ahí. ¿No? Y los esparció, y ahí la Biblia dice que esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas, ¿no? Pero ¿por qué hizo esto? Él no pecó de enojo, de ira, sino que él tenía una reverencia y estaba viendo una falta de respeto a la casa de Dios por parte de los judíos que estaban haciendo estas cosas. Y él dijo, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hay otro versículo que en la misma, en Marcos o en Lucas, también que dice, habéis hecho mi casa cueva de ladrones, ¿no? Entonces dice el versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Eso está en Salmo 69:9. No, pero el celo de tu casa me consume. ¿Qué nos muestra esto en la vida de Jesús? Un respeto a la casa de Dios, ¿no? Tal era su respeto que el que no le importó, él agarró el azote y los echó a todos, ¿no? Más bien que el Señor hace eso con nosotros ahora. Cuando somos irrespetuosos en la casa del Señor, no queremos escuchar la palabra del Señor o estamos ahí en nuestro celular tal vez, chateando con alguien o jugando, hablando con otro hermano en vez de escuchar la palabra del Señor. Más bien que el Señor no nos echa de la casa del Señor, de la iglesia. Pero debemos aprender esto, hermanos y hermanas, como hijos de Dios, a tener respeto cuando vamos a la iglesia. Ahora no estamos congregando por causa de esta pandemia, pero tenemos respeto cuando nos conectamos con el Zoom. No los veo a todos, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo mientras la palabra del Señor es expuesta a cada reunión, cada culto? ¿Ah? Estamos tal vez jugando, viendo tele mientras escuchamos, o comiendo, o qué estamos haciendo. No es importante que tengamos este respeto. Si el Señor Jesús tuvo respeto y hizo estas cosas en el templo, nosotros también debemos seguir ese ejemplo y tener respeto. Si alguien está faltando al respeto en la iglesia, decirle también, ¿no?, que es un lugar santo, un lugar que no debemos hacer otras cosas, sino escucharla para eso. No es importante. Vamos a Eclesiastés, vamos a ver otro versículo. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Eclesiastés 5:1 dice ahí la palabra del Señor. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿No? Entonces, ¿qué dice ahí? Cuando vayamos a la casa de Dios, tenemos que acercarnos más para oír que para nosotros ofrecer algo, ¿no? Nuestro oído debe estar atento en la casa del Señor. ¿Qué tiene, como vimos en el ejemplo de Josué, qué tiene el Señor para mí este día? Mediante la palabra del Señor. ¿Qué tiene el Señor para enseñarme hoy? Quiero estar atento. Eso debemos hacer como cristianos. Oír la palabra del Señor y estar atentos, sin distracciones, ¿no? Y otra vez, hermanos, espero que todos ahora que estamos ahora mismo conectados, estemos atentos a la palabra del Señor y no haciendo otras cosas o charlando, ¿no? Otra cosa que debemos tener reverencia y respeto es a los siervos de Dios. Primera Tesalonicenses, vamos allá, Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Ahí Pablo está exhortando a los hermanos allá en Tesalónica y les dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a quienes, a los que trabajan entre vosotros
y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y luego dice, tener paz entre vosotros. ¿No? ¿Qué nos está exhortando aquí Pablo? A los cristianos nos está diciendo el Señor acá que debemos respetar, debemos tener reverencia a los siervos de Dios, a los que nos amonestan. Te hago una pregunta, hermano, hermana, ¿tenemos respeto por los siervos de Dios, por los pastores? No tenemos aquí un pastor en nuestra iglesia. ¿Tenemos respeto por él? ¿Tenemos reverencia? ¿Tenemos amor? Dice ahí, tengas mucha estima y amor al Señor por causa de lo que está haciendo el pastor. ¿Tenemos esto en nuestras vidas? ¿O lo tenemos al pastor como que alguien más allá? La palabra del Señor nos dice ahí mismo que tengamos mucha estima. Porque ellos, hay otro versículo, porque ellos velan por nuestras almas. Por eso debemos tener amor y respeto a los siervos del Señor. Cuando el siervo del Señor, el pastor está predicando, escuchemos, atentos. ¿No? Cuando el pastor dice, nos congreguemos y vengamos a hacer una limpieza en la iglesia, vayamos, eso es mostrar respeto. ¿No? Es una pena cuando estaba el pastor haciendo todo ahí en la iglesia para que tengamos ese local así todo arreglado, todo pintado. Muy pocos hermanos fueron. No, es una pena. No, eso muestra una falta de reverencia al pastor y a las cosas de Dios, ¿no? A ver, la palabra es dura, pero eso es lo que dice la palabra. ¿No? Entonces aprendamos a respetar y tener reverencia por las cosas del Señor y a los siervos del Señor. Vamos a ver un ejemplo ahí en Hechos 28. Hechos 28, versículo 10. Ahí está hablando Pablo, ¿no? Cuando él visita ahí, está visitando la isla de Malta y, y está hablando, ¿no? De los habitantes de ahí. Dice los cuales, el versículo 10, 28, 10. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, cuando ellos se fueron, nos cargaron de las cosas necesarias. Y luego Pablo se bajó, ¿no? Que nos muestra ahí el respeto, la reverencia que estas personas tenían por los siervos de Dios, o el respeto que tenían hacia Pablo, ¿no? Nos honraron, dicen, con muchas atenciones. Si vemos en los escritos de Hechos, cada vez que Pablo iba a una ciudad, todo cómo lo trataban los hermanos, lo trataban bien, ¿no? Y le daban cosas, le daban incluso dinero, le apoyaban en sus viajes misioneros. Esto nos muestra un respeto al siervo del Señor, ¿no? Entonces eso aprendamos, hermanos, a tener respeto y reverencia a los siervos del Señor. Un versículo más, Filipenses 2, 29. Vamos allá, Filipenses capítulo 2, versículo 29. Aquí está hablando de Timoteo y Epafrodito, ¿no? Y aquí dice que Epafrodito, por servir al Señor, cayó en enfermedad, ¿no? Porque se estaba entregando al servicio del Señor, a la obra del Señor, este hombre Epafrodito. Y el versículo 28 dice, así que le envío con mayor solicitud. Pablo estaba enviando a Epafrodito ahí a la iglesia, para que al verle de nuevo os gocéis y os esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿No? Que estaba diciendo Pablo aquí que tengan respeto, tengan reverencia por este siervo, Epafrodito, porque él estuvo dispuesto a servir con todas sus fuerzas a la obra de Cristo.
¿no? Y tener estima a los que son como él, dice, ¿no? No solo a Epafrodito, sino está diciendo a los que son como, a las personas que sirven al Señor. Debemos tenerles en estima, reverencia, ayudarles cuando necesitan, orar por ellos. Eso debemos hacer con los siervos, dice. Y último punto, debemos tener reverencia no solo a Dios, a la casa de Dios, a los siervos de Dios, pero también reverencia a la palabra del Señor, ¿no? A la palabra del Señor. Vamos a Salmos 119. El Salmo 119 habla mucho de la palabra del Señor. Casi todos los versículos allá son de la palabra del Señor en el Salmo 119. Pero ¿qué dice el versículo 140? 119, 140. Y puedes leer el versículo 139 también, porque tiene referencia a esto. Mi celo me ha consumido, dice el salmista, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. ¿No? Se olvidaron la palabra del Señor. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. La ama tu siervo. El salmista hablaba, amaba a la palabra del Señor. Amamos la palabra del Señor. Tenemos reverencia cuando la palabra del Señor es leída. No solo es ponerse de pie, ¿no? Cuando leemos la palabra del Señor, sino nuestro corazón, nuestra actitud, nuestra vida debe mostrar reverencia y respeto a la palabra del Señor. Entonces, debemos amar la palabra del Señor, meditar en ella, leerla, estar atento cuando la palabra del Señor es expuesta. Y vamos a ver el último versículo, un ejemplo de cómo debemos respetar y tener reverencia con la palabra del Señor. Vayan sus Biblias a Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 8. Ahí está hablando de Esdras, profeta. El Esdras trae la ley, ¿no? La ley que era escrita. En ese tiempo no estaba toda la palabra del Señor escrita todavía, pero el Señor había dado ya a algunos libros para el pueblo de Israel. Y el versículo 3 dice, y Esdras leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. No estaba leyendo la palabra del Señor, la ley. Dice, ¿desde cuándo? Desde el alba, desde que salió el sol hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Mira, hermano, hermana, qué respeto, qué reverencia tenía el pueblo de Israel en ese tiempo por la palabra del Señor. Dice, estaban leyendo desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuánto es eso? Más o menos 6 horas, ¿no? 5 o 6 horas. Y ellos dicen, estaban ahí todos, hasta niños, ¿no? Porque dice todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Qué importante tener la reverencia. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Ellos estaban 5 o 6 horas escuchando la palabra del Señor. Nosotros escuchamos la palabra del Señor 20, 30 minutos. ¿Y qué pasa? Nos aburrimos, ¿no? ¿No? Estamos diciendo, pensando, ya, ¿cuándo va a terminar el pastor de leer? ¿Cuándo va a terminar el pastor de predicar? No podemos aguantar ni una hora escuchando la palabra del Señor. Esto muestra una falta de reverencia. Este pueblo estaba 6 horas, 5 o 6 horas escuchando la palabra del Señor. Y no solo escuchando, dice, estaban atentos. Su oído estaba atento al libro de la ley. No estaban en su celular, no estaban charlando, no estaban pensando en qué van a comer, no estaban pensando en sus problemas, estaban atentos. Esto debemos aprender, hermanos y hermanas, a estar atentos cuando la palabra del Señor es leída, o es expuesta, o es predicada, ¿no? Entonces, hermanos, aprendamos
que como hijos de Dios debemos tener respeto a las cosas del Señor. Los incrédulos no tienen respeto, ¿no?, a la palabra del Señor. Pero nosotros como creyentes, qué pena es ver que algunos creyentes estamos siendo irrespetuosos a la palabra del Señor y no podemos ni escuchar media hora de prédica. Pero sí podemos ver una película de 2 horas y media, podemos ver un partido de fútbol que dura más de 90 minutos, ¿no? Pero para la palabra del Señor muchas veces no queremos escuchar, siendo cristianos. Entonces aprendamos, hermanos, hermanas, a ser reverentes y respetuosos a Dios, a la casa de Dios, a los siervos de Dios y a su palabra. Quiero animarles con esto, no solo retarles, ¿no?, pero exhortarles, como la palabra del Señor exhorta, a que debemos mostrar respeto por las cosas de nuestro derecho. Y eso es lo que el Señor quiere, y el Señor se va a agradar en nuestras vidas si hacemos eso. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque a veces es dura también con nuestras vidas, Señor, pero nos muestran lo que es tu voluntad, Señor. Y tú en tu palabra hemos visto que tú quieres que te mostremos reverencia a ti, y no solo a ti, Señor, sino también a tu palabra, a tus siervos, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas para estar guiándonos espiritualmente, Señor. Ayúdanos como cristianos a mostrar reverencia, a mostrar más respeto por tus cosas, Señor, porque tú eres un Dios santo, 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 y tú mereces todo, nuestra atención, todo nuestro respeto, toda nuestra alabanza, la honra y la gloria, Señor. Te amamos, Señor, y te pedimos perdón porque muchas veces hemos sido irrespetuosos contigo, Señor. Te pido por cada hermano, hermana, que tú puedas ayudarles también en este aspecto en su vida espiritual. En nombre del Señor Jesucristo te pido todo esto. Amén.